Hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Bienvenidos todos a este estudio del libro de Jueces. Hoy día lunes nos ha tocado el capítulo 19. Vamos a primeramente mencionar, recordando el escenario que bien nos deja saber lo que ya estaba pasando con el pueblo de Dios en el capítulo 17. Desde ahí, y en este capítulo 17, en el versículo 6, decía que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y podemos ver que el problema real no era que no tenían rey en el pueblo de Israel, sino que no tenían al Señor mismo como el rey suficiente en sus vidas. No consideraban ya a Dios mismo, ni consultaban, no le consultaban, mucho menos. Esto lo mencionamos porque así fue avanzando esa decadencia espiritual en ellos. Y ahora en este capítulo 19 se suma el tema de una decadencia sexual también, una decadencia familiar muy fuerte. Y vamos a ver que como todo pecado, hermanos, que no confrontamos, que no queremos verlo, este no queda ahí, sino que avanza hacia una degradación espiritual, moral. Y veremos el desastroso orden que hubo, ese orden social en este capítulo 19 que hoy día vamos a estudiar también. Les pido que por favor estemos muy atentos a lo que Dios nos quiere enseñar y hablar de una manera muy personal como siempre, porque como les digo es un capítulo muy fuerte, pero también es muy importante de abordarlo, de estudiarlo y aplicarlo en nuestra actualidad. En este capítulo, hermanos, vamos a ver que se centra también en la tribu de Benjamín, que se envolvió en una inmoralidad total. Comenzó con los hombres de Benjamín abusando y por último matando a la concubina de un levita. Sí, ustedes dirán un levita, sí, de un levita mismo. Tomemos nota de esto, hermanos. Y vamos a empezar porque el capítulo es un poco largo para poder terminarlo con la ayuda del Señor. Y dice el capítulo 19, el versículo 1 y 2. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer, concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Aquí vemos, hermanos, nuevamente en este capítulo que se aclara esa palabra que no había rey en Israel. Es decir, el pueblo de Israel, como hemos dicho en este capítulo también, no tenía un líder ante ellos. Pero por sobre todo, vemos que aquí también ellos seguían sin considerar el liderazgo de Dios en sus vidas, que era lo que ellos necesitaban. Y es por eso que algunos israelitas llegaron a ser totalmente depravados, inmorales, porque se habían apartado del Señor. Ese seguía siendo el principal escenario. Y leímos en estos primeros versículos que comienza con un protagonista principal, ¿verdad? Y era un levita. No se sabe su nombre, no está escrito exactamente, pero es como si fuera suficiente saber que era un levita. Y es importante que recordemos, porque ya lo hemos estudiado, hermano, que los levitas habían sido elegidos y consagrados plenamente a la obra de Dios, a fin de que cumplieran con las obligaciones en el tabernáculo, entre otras funciones. Tenían un propósito, como tú y como yo hoy. Ya hemos estudiado todo esto, ¿no? En el libro de Éxodo y Levítico. Pero también debemos recordar algo importante, y es que nosotros hoy en la actualidad somos esos levitas también, designados por el Señor. ¿Para qué? Para servirle, no para ser servidos, como bien nos enseña el libro de Mateo. El Señor Jesús nos ha dejado en Mateo, para los que toman nota,
capítulo 20, versículo 28. Así que, como veremos, siempre tenemos que recordar que estas leyes y mandamientos están vigentes para nosotros hoy mismo, hoy en día, a través de Cristo, como sabemos, como creyentes del nuevo pacto. Así que empezamos esta historia con un creyente que debía estar dedicado a Dios y a su servicio. Los levitas, sabemos, tenían y tenemos nosotros hoy en día una mayor responsabilidad de cómo vivimos delante de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. No es igual a una persona que no conoce a Dios. Leímos también que este levita era un forastero, y porque él, dice, no era de esa localidad donde se genera toda esta historia, que era en esa zona montañosa de Efraín, como hemos visto, ¿no? Y es muy posible que ante tal terrible panorama que ya vivía el mismo pueblo de Dios, este levita se había alejado de su pueblo. Y así alejándose también de la cobertura del Señor. Esto me hizo meditar porque muchas veces todo esto sucede cuando, como consecuencia de enfriarnos espiritualmente, nos alejamos. Es como que la primera consecuencia, por decirlo primero, ¿no? Nos vamos alejando. Ya no nos congregamos igual, ya empezamos a ver todo lo malo, defectos entre los hermanos, la iglesia, por aquí. Y así podemos empezar una nueva etapa como cristianos solitarios realmente, solo de los domingos, y así peligrosamente comenzamos a decidir sin consejo alguno, no cualquiera, sin el consejo sabio, ¿no? De nuestros líderes, de nuestra iglesia, ya no. Y vivimos una vida espiritual, entre comillas, como bien nos parece, como en esos tiempos. Y veremos que este levita fue por ese camino justamente. Así que, hermanos, tomemos consejo en toda esta historia. Y pasó que este levita había tomado una mujer, leímos, ¿no? Concubina de Belén de Judá. Aquí veremos las consecuencias de las malas decisiones tomadas por este levita, subrayen, ya alejado de Dios. Leí, y ustedes también deben saber mucho, que una concubina significaba bíblicamente, era una mujer unida a un hombre, pero en una posición, ella tenía una posición inferior a la de una esposa. Y esto seguro nos hace más fácil entender por qué este no era el plan de Dios, no era lo que Dios quería para el hombre, mucho menos para sus hijos, para el pueblo de Dios, ni para nosotros hoy en día, obviamente. Y es que en ninguna parte del Antiguo Testamento que estamos estudiando, Dios aprueba esa costumbre. No, porque era vivir en poligamia. Bueno, mucho menos en el Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que en ninguna parte de la palabra, pero estoy enfatizando el Antiguo Testamento porque por este estudio. Si bien es cierto, Dios en su misericordia no desamparaba a las mujeres concubinas, según el caso, ¿no? Como por ejemplo el de Agar, ¿recuerdan? Con Abraham, esta concubina. Pero también recordemos que ella no fue una decisión de Dios para Abraham, sino fue una decisión equivocada y desesperada de ¿quién? Si se acuerdan, de Sara, por no esperar. No quiso esperar el tiempo de Dios, el hijo que Dios les había prometido. ¿Y qué pasó? Sabemos que les trajo mucho sufrimiento luego a ambos. Pero tal vez podemos tener en mente y pensar, bueno, pero si muchos grandes siervos de Dios tuvieron concubinas, ¿por qué no? No es nada malo, es parte del plan de... No es parte, ni lo fue, ni lo es el plan de Dios. Recordemos que Dios no introdujo ni aprobó ese modelo matrimonial, hermanos. Ahora también
tenemos que recordar que en Levítico 21, que ya hemos estudiado, Dios dejaba claro la santidad que tenía que tener un levita o un sacerdote. Ustedes pueden repasarlo, revisar ese capítulo. Sí, un levita o sacerdote como tú y como yo. La palabra nos lo dice en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 9 y 10. Nos recuerda qué somos nosotros para el Señor. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces podemos entender que el vivir fuera de la voluntad de Dios, de ese plan que Él tiene, sin tomar en serio su palabra, este mandato, nos va a traer una vida totalmente desdichada y nos va a llevar a una muerte espiritual segura, como vamos a ver a continuación en esta historia. Sigamos leyendo cuál fue la actitud de este levita cuando su concubina infiel ya lo había abandonado. Leamos el versículo 3 y 4. ¿Qué hizo este levita? Dice, y se levantó su marido y la siguió. Después que ella lo abandona, él la sigue, dice, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Podemos ver cómo este levita fue a buscar a su concubina, ¿no?, para convencerle de que regrese con él. No olvidemos que se dice que ella le había sido infiel. No se dice más sobre esa relación, solo que ella había cometido adulterio. Y definitivamente es algo grave también. Pero según estudios dicen que ella era una mujer prostituta. Y de esta manera podemos entender por qué le fue infiel a levita y lo abandonó. El hecho es que después de haberse ido y al 4º mes, el levita va tras ella. Aquí podemos entender cómo el pecado, lo primero que hace es cegarnos totalmente, hermanos. Ya el levita, desde que pecó con una mujer que no debía, ya en él empezó a prevalecer esa carne. Ya no había nada espiritual en él. Podemos esto entenderlo mejor porque leímos cómo se origina toda esta historia desde un comienzo, cuando vimos que el Señor nos ha dejado claro que cada uno hacía lo que bien le parecía, dice, desde el capítulo 17. Entonces, este levita, ciego, definitivamente, ¿no?, ciego espiritualmente, no reconocía su pecado, obviamente, a pesar de hecho de que él conocía los mandamientos de Dios. Era un levita. Y más bien vemos que ya ese deseo carnal tomó control total de su ser, así como se dejó llevar tras ella. Tristemente, hermanos, Dios ya no era su prioridad. Ahora su fin era solamente ir tras la concubina, poseerla de nuevo. Y aquí tenemos una lección también para meditar y ver cómo podemos ir, que Dios nos libre, ¿no? Pero podemos ir con este ejemplo que estamos estudiando, mal ejemplo, degradándonos espiritualmente, sin imaginarnos el fin que nos espera. ¿Y dónde dice eso? Eso nos recuerda el Proverbio 14:12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, hermanos, acordémonos sino de Adán y Eva, que les pareció bien comer del fruto prohibido,
Pero ¿qué pasó? Su fin fue, como bien sabemos, justamente lo que dice este proverbio, fue el camino de muerte. Y no solamente para ellos, sino para toda la creación. Una muerte espiritual, que es lo más importante. No olvidemos que nuestras malas decisiones pueden abarcar a toda nuestra casa también. Y eso yo misma tengo que tenerlo presente, hermanos. Tenemos todos que tenerlo presente y repetirnos siempre y estar atentos porque olvidamos muy fácilmente también. Y como veremos que a este levita también le pasó, ¿verdad? Vamos a recordar también una palabra importante en Isaías 53:6, que fue el lamento de este profeta que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Sí, como este levita y tantos otros. Y hoy, hermanos, nuestro corazón no vaya a ser que esté alejado de Dios y vivamos así haciendo lo que bien nos parece. ¿Qué va a pasar? Entonces, lo único que va a pasar es que nuestra percepción de lo bueno y lo malo va a estar distorsionada, lo que nos va a llevar a tener también una interpretación equivocada de la realidad. Ya no vamos a tener discernimiento, vamos a perder visión, ya solo va a prevalecer nuestra carne. Y como les dije, podemos seguir congregándonos por cumplir, por hacer un check o para calmar nuestra conciencia, tal vez delante de Dios. Y muchas veces puede ser que también para buscar solamente la aprobación de nuestros propios deseos. Pero volviendo a la historia, leímos también que el levita, ya llegando, es recibido a buscar a su concubina, es recibido por el padre de ella, que lo recibe alegremente y se quedan juntos por 3 días, ¿verdad? Claramente podemos entender aquí que el levita logró su deseo determinado de ser aceptado, de volver con la concubina. Y ahora vemos esa insistencia, vamos a ver esa insistencia del padre de la concubina en que se queden ellos ahí en la casa de él más tiempo con él. Vamos a leer esto en los versículos del 5 al 10, que dice: al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse. Pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, les dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón, el levita, para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces aquí, al verla, vemos una constante insistencia del padre de la concubina que se queden más tiempo ellos, ¿no? No se dice más sobre cuál sería su intención de este padre, pero también podría ser que simplemente era un hombre, un buen hospedador, ¿no? Y así hemos leído que levita ya no acepta más tiempo y se pone en marcha con su concubina y su criado, ¿no? Ahora vamos a leer los siguientes versículos del 11 al 15, donde veremos que en el camino de regreso a casa, el levita decide que pasarían una noche en Gabaa. Leamos.
del 11 al 15, dice: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, o sea, levita: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor, o sea, el levita, respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Vemos que el levita no aceptó la sugerencia de su criado de pasar la noche en una ciudad, como hemos leído, de los jebuseos. No quiso ni siquiera de paso. ¿Por qué? Porque el levita sabía que no era una ciudad, se sabía, del pueblo de Dios. Por lo tanto, siguieron su camino. Y así fue como les dio la tarde-noche ya cerca de Gabaa, que era una ciudad de la tribu de Benjamín, donde el levita pensó que estarían más seguros. Pero la realidad ya no era esa, como veremos. Y si de algo que realmente carecía este levita en este momento era de algún tipo de discernimiento espiritual, como hemos dicho, porque él no buscaba ya la guía de Dios y no podía tomar sabias decisiones. Y fue así que, entrando a esa ciudad, pudieron también notar, ¿no? Hemos visto la falta de hospitalidad que ya había. Ya no existía eso en el pueblo de Dios. Y vamos a ver a continuación que en esa espera, finalmente, un anciano que era de Efraín, forastero también, los encuentra y les ofrece hospitalidad. Leamos del 16 al 21. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante, o sea, al levita, ¿no?, en la plaza de la ciudad, y les dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Vemos que en Gabaa, este anciano fue el único que les ofreció su casa por esa noche. Al parecer, al enterarse este anciano que el levita era de la misma ciudad que él, ¿no?, de Efraín, seguramente se compadeció de ellos. Y sobre todo este anciano, al estar viviendo en Gabaa en esos momentos, ¿no?, debía saber lo peligroso que también era que pasen la noche en la plaza, solos, ¿no? Pero también recordemos, hermanos, que a pesar de todo, muchas veces Dios extiende su misericordia, aún sin merecerlo, ¿verdad? Tristemente ya no existía en esa ciudad tal ayuda, y eso también, habiendo sido el pueblo de Dios, ¿no?, ellos ya se habían vuelto insensibles, se endurecieron sus corazones. Y si recordamos, en esas épocas la hospitalidad era un acto muy importante del pueblo de Dios, pero ya no había eso. Y ya en casa del anciano, atendidos por él mismo, como hemos leído, y vamos a ver que a continuación sucede algo terrible, pero terrible, sí, durante esta estadía, donde aparentemente todo iba bien. Vamos a leer el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, y he aquí que los hombres
de aquella ciudad, o sea, estaban gozosos, el anciano ya, como hemos leído, estaban cenando, bebiendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que dice, aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado a tu casa para que lo conozcamos. Ante tanta maldad y depravación, hermanos, de un pueblo, esto estaba hablando de un pueblo que había sido de Dios, que fue dedicado a Dios. Ahora vemos una terrible corrupción moral, donde ellos, sabiendo que había una visita que había llegado, no les importó y golpearon la puerta, ¿no? de la casa donde estaban, y lo único que querían y le pedían al anciano era que puedan satisfacer sus deseos totalmente diabólicos y sin importar quién era el que estaba. Abusar sexualmente de levita era lo que querían. Y sé que esto nos recuerda del tiempo de Lot, ¿cierto? Que fue un panorama igual, donde llegaron homosexuales, recordemos, y rodearon la casa de Lot. Hasta ahí fue igual, pero con una gran diferencia, y es que al que buscaban en esos tiempos de Lot, esos depravados que tocaron esa puerta, recordamos que ellos querían que saque al hombre que había llegado, pero el hombre que había llegado era un ángel enviado de Dios. Claro, esos malvados hombres no lo sabían. Y fue este ángel de Dios mismo que intervino de inmediato. Pero en este caso de Levita, en esa casa, Dios no estaba ya presente porque ya no estaba en la vida de Levita. Por eso Dios no pudo intervenir, como veremos a continuación. Y podemos ver, resaltar también, que en los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra, en la historia de Lot, eran ahora los mismos en este tiempo de los jueces, donde se fue degradando espiritualmente el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a ver que ante tal pedido de esos depravados que le hacían al anciano, ¿cuál fue la respuesta o peor solución todavía que les ofrece, que les da el anciano a esos malvados? Veremos también una situación parecida a la de Lot. Y vamos a ver esa maldad, esa degeneración a lo que se llegó finalmente. Fue de verdad muy fuerte y de mucho para meditar, hermanos, reconociendo que los tiempos son en muchos lugares de hoy los mismos o peores. Leamos el versículo 23 al 26 que dice, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, escuchen, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre, o sea, levita, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, o sea, de donde estaba el levita con el anciano, hasta que fue de día. Definitivamente vemos que la respuesta de este anciano fue tan grave e insensible como la frialdad del mismo levita al permitir semejante maldad a su propia concubina, su propia familia, ¿no? Una hija del anciano, al parecer pura y guardada, vemos acá,
y una concubina que el levita tanto quiso recuperar aparentemente. Sabemos, hermanos, que no va a haber justificación alguna, ¿verdad? No podemos imaginarnos o para que un padre o un esposo permita en su presencia y sin ningún sacrificio personal entregar por temor o por cualquier otro motivo así a su mujer o a su hija. Aquí primero vemos que el levita, que tanto como hemos dicho parecía amar a su concubina, no le importaba realmente nada. Así la entregó él mismo a esos hombres, como hemos leído. También vemos que su supuesto amor a ella no era más que un deseo carnal, y que una vez que fue consumado ese deseo, en esos días que estuvo previos a esto, él no pasó la prueba, como se dice, de que quedaba algo en él de un levita consagrado que alguna vez fue. No quedaba nada. Qué peligroso realmente. Y cómo hoy nos recuerda y aconseja el Señor también en esta palabra a través de Pablo, que está en 1 Corintios 9:27. Escuchemos bien, hermanos, porque es hoy para nosotros, sus levitas, nosotros, sus sacerdotes. Dice 1 Corintios 9:27. Pablo nos aconsejaba diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sabemos que si dejamos de llevar y perseverar en una vida santa, esforzándonos en ejercer ese dominio propio cada vez más, no cediendo al pecado, ni justificándolo o amándolo más que a Dios mismo, entonces así vamos a perder esa salvación, podemos perder esa salvación tan grande. Podemos ser eliminados, como hemos leído este versículo, eliminados o fuera, que es lo mismo de esta gran carrera cristiana en que estamos. Y habiendo sido heraldos, en otra versión dice, quiero leerles esta parte que dice, habiendo predicado a otros, yo mismo quedé descalificado. Vemos en esta parte también al anciano, dueño de la casa, igual o peor que el levita. ¿Por qué? Por su poco amor paternal a su propia hija y ofrecerla también, así sin reparo alguno. Leímos que al final de quien abusaron terriblemente fue de la concubina, sin piedad alguna, como hemos leído hasta el amanecer, que la dejaron a ella pues sin fuerzas, ¿no? Algunas, y solo las suficientes fuerzas para llegar seguramente a la puerta de la casa, como hemos leído, y caer ahí en el umbral de la puerta. Y también seguro nos podemos preguntar, de hecho, ¿qué padre puede permitir o qué esposo puede permitir algo así? Pero sabemos hoy, hermanos, que lo hubo, por esta historia y por muchas. Lo hay hoy también. ¿Por qué? Porque todo esto va marcando claramente los tiempos que vivimos. Pero como si toda esta maldad no fuera suficiente todavía, vemos la siguiente reacción aterradora que tuvo realmente este levita, que después de eso, al levantarse a la mañana y encontrarla afuera a la concubina, inconsciente o quizá muerta, ¿no? Pero vamos a leer los versículos del 27 al 29. Dice, y se levantó por la mañana su señor, o sea, el levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. O sea, ya se quería regresar. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar.
y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Qué terrible, ¿verdad? Realmente no podemos imaginar la dureza de corazón de este levita y lo aún más insensible que demostró que podía llegar a ser. Él no mostró ningún tipo de compasión por ella. Y realmente vemos que no la amaba realmente, ¿no? Para nada. Sabemos que aún así, aunque no la amara, existe un instinto, ¿no? Un mínimo instinto de lástima para un ser humano ante una escena como esta. Y vemos que más bien solo pudo salir de su boca, de este levita, la palabra levántate, ante esa mujer que ya parecía estar muerta. Y luego así, en ese estado, llevarla y cortarla en pedazos, 12 pedazos, y repartirlo a cada ciudad de Israel. Él pensaría seguramente o se sentiría como el que estaba haciendo gran justicia ante tal maldad, pero que fue provocada por él mismo. Y que lo único que trajo luego esa terrible acción de él es una terrible guerra que veremos en el siguiente estudio. Entonces vemos a un levita totalmente ciego, ya sin Dios en su vida, cometiendo los peores errores. Y nos podemos preguntar también, ¿no? ¿Cómo pudo dormir una noche, esa noche antes de encontrarla a la mujer? ¿Cómo pudo? Nos hacemos seguro muchas preguntas, consternados, ¿verdad? Por tanto. Y finalmente este versículo, vamos a leer el versículo 30, que nos deja un consejo también, un consejo a seguir. Leamos este versículo 30, el último, y dice, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Está clarísimo, ¿verdad? El consejo que nos da también. En conclusión, hermanos, para terminar, hay algunos puntos para recordar. Y es que no olvidemos que cuando, como hemos dicho, no entregamos nuestros pecados, no nos alejamos de ellos y nos arrepentimos delante de Dios, nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Seremos más sensibles a la voz de nuestra carne que nos va a llegar a dominar. Como creyentes, también recordar, hijos de Dios, nuestro vivir diario debe ser examinados diariamente a la luz de la palabra por nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos esa responsabilidad. Porque recordemos que Levita podía saber que los hombres de otras ciudades eran malos. Él eso lo tenía claro, como los jebuseos. Él no quería quedarse ahí y quizá otros lugares, sí. Pero no se había dado cuenta de qué tan malo él ya era. Todo esto, hermanos, comenzó con un creyente que conocía y servía a Dios como tú y yo, pero que se alejó de Dios. Si hoy escuchas la voz de Dios, si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como nos recuerda el Señor, y quedémonos con este versículo, entre muchos otros para meditar seguro, para meditar de esta historia dura, pero real, que dice, vamos a leer Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Está claro, ¿verdad? Así es, hermanos, si conocemos la palabra de Dios, no juguemos con Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.
Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir en tu santidad, quiere vivir tu santidad. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios, mi voluntad la he rendido ante tu altar. Bendito Dios, todo mi ser quiere vivir tu santidad.